Buenos días para todos. Señora secretaria, por favor, sírvase a leer la resolución de la audiencia pública, por favor. Gracias. Sí, señor presidente, siendo las 10 de la mañana, damos inicio formal a la audiencia pública mediante resolución número 005 de septiembre 8 de 2015, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. Que el representante Santiago Valencia González, ponente del proyecto de ley número 018 de 2015 Cámara, por la cual se ordena la caracterización de la población negra, afrocolombiana, palanquera y racial, se dictan otras disposiciones, ha solicitado la realización de audiencia pública. Que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. Que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado: las audiencias públicas de participación ciudadana, decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen y decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre proyectos de ley o actos legislativos que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve. Artículo primero. Convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones al proyecto de ley número 018 de 2015 Cámara, por la cual se ordena la caracterización de la población negra, afrocolombiana, palanquera y racial, y se dictan otras disposiciones. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 17 de septiembre de 2015 a las 9 de la mañana, en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes ha delegado en el honorable representante Santiago Valencia González, ponente del proyecto de ley, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cumple, se da en Bogotá a los 8 días del mes de septiembre de 2015. Presidente Miguel Ángel Pinto, vicepresidente Álvaro Hernán Prada, secretaria quien les habla Amparo Calderón. Señor presidente, de acuerdo a esta resolución expedida por la mesa directiva de la comisión, que en su artículo quinto ordena a la secretaría hacer los trámites pertinentes ante la parte administrativa de la Cámara para que la convocatoria de la audiencia se hiciera en el canal del Congreso, así se hizo y la misma fue convocada en el canal del Congreso. De igual manera, señor presidente, por instrucciones suyas en su calidad de ponente, se hicieron las invitaciones a las personas que usted consideró importantes que deberían conocer de la realización de esta audiencia para que se hicieran partícipes de las mismas. Entre ellos algunos ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, el ministro de Trabajo, magistrados de la Corte, la Academia y algunas comunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal Colombiana, la directora de Comunidades Negras, el representante de ACNUR, jefe de la misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones OIM en Colombia, jefe de la delegación del CIR en Colombia, el director del DANE, la bancada de Afro Congreso y otras personas que usted
consideró, señor presidente y ponente del proyecto, que deberían asistir a esta audiencia, pese a que no es de obligación de la mesa ni de usted como ponente hacer estas invitaciones, pero para que fuera más amplio el conocimiento de la realización de las mismas, esta Secretaría, por instrucciones suyas, así lo hizo con el debido tiempo. Señor presidente, con esta instrucción puede usted dar inicio a la misma. Gracias, secretaria. ¿Puede informarnos, por favor, quién se ha excusado de la invitación? Sí, señor presidente, de las personas que se invitaron a la audiencia se ha excusado el señor ministro de Hacienda. Ha mandado la siguiente comunicación: reciba un cordial saludo, ruego le manifieste a los invitados y demás asistentes que estarán presentes en la audiencia la importancia que tienen las invitaciones y citaciones que hacen a esta cartera. Sin embargo, pido excusa al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, por no poder asistir a dicho evento relacionado con en el asunto que se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre del 2015 a las 9 de la mañana en el salón de sesiones de la comisión, debido a que estará atendiendo compromisos previamente adquiridos. No obstante, dada la importancia del tema a tratar, estaremos atentos al desarrollo de este evento y las conclusiones que surjan del mismo. Cordial saludo, Claudia Isabel González Sánchez, Secretaria General, Ministerio de Hacienda. Igualmente, señor presidente, el señor ministro de Agricultura ha mandado la siguiente comunicación: asunto excusa audiencia pública sobre el proyecto de ley número 018 de 2015, Cámara. Respetada secretaria, en atención a la citación a audiencia pública programada para el próximo jueves 17 de septiembre a las 9 a.m. del presente año, en la que se va a tratar el proyecto de ley número 018 de 2015, Cámara, por la cual se ordena la caracterización de la población negra, afrocolombiana, palanquera y raizal, y se dictan dos disposiciones, me permito excusarme por compromisos adquiridos anteriormente con la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria, la cual presido. Agradezco su comprensión y reitero la disposición del Ministerio a responder a todos los requerimientos del Honorable Congreso de la República. Atentamente, Aurelio Iragorri Valencia. La siguiente comunicación la manda del Ministerio de Trabajo y dice de la siguiente manera: respetada doctora Amparo, en atención a la invitación que le extiende el Ministro de Trabajo al que participe en la audiencia pública sobre el proyecto de ley número 018 de 2015, por medio de la cual se ordena la caracterización de la población negra, afrocolombiana, palanquera y raizal, y se dictan otras disposiciones programadas para este jueves 17 de septiembre, me permite excusar mi asistencia por cuanto compromisos previamente adquiridos me impiden hacerme presente. De manera respetuosa le solicito hacer extensivo este mensaje a los honorables representantes citantes y a la mesa directiva. Enrique Borda Villegas, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, encargado de las funciones del despacho del ministro. Señor presidente, estas son las excusas que han enviado de las invitaciones que, por instrucciones suyas, se hicieron a las diferentes personas. Aquí ya hay algunas de las personas invitadas e inscritas. Usted tiene la lista, puede dar inicio, señor presidente, a la audiencia. Bueno, gracias, secretaria. Yo quisiera, antes de empezar, pues manifestar mi satisfacción por haber sido nombrado por la mesa directiva de la Comisión Primera como ponente de este proyecto de ley. Para mí es un honor y un orgullo poder contribuir con un granito de arena a que este proyecto, que pretende caracterizar a la población negra, afrocolombiana, afrodescendiente, palenquera y raizal del país. Era el doctor Wilson Córdoba, quien además saludo, representante a la Cámara, autor del proyecto, quien también nos acompaña. Pues ha hecho un esfuerzo importante por elaborar este proyecto de ley, y en ese sentido pues me solicitó que se hiciera esta audiencia pública para escuchar diferentes opiniones sobre mencionado proyecto, que es supremamente importante. Estoy seguro que esta jornada pues enriquecerá desde todo punto de vista el proyecto, doctor Wilson, y que sin duda pues lo mejorará y lo dejará a punto ya para discutirlo en esta comisión. Cuando pues les anuncio, además pues presentaré ponencia positiva de este proyecto de ley, por supuesto atendiendo a todas las indicaciones y a todos los comentarios que a bien tengan los representantes que han asistido a esta audiencia, a todos los aportes pues que puedan hacer al proyecto. Nuevamente agradecer a quienes vinieron, al doctor Wilson que nos acompaña, a la secretaria y a todos los asistentes que están hoy en la comisión. Si les parece,
y están de acuerdo, damos un tiempo inicial de 5 minutos para intervención, prorrogables si los necesitan por otros 5 minutos, para un total de 10 minutos para quien así lo requiera, ya que pues no hay una gran cantidad de inscritos, podemos hablar un poco más de tiempo, analizar un poco más a fondo, y quisiera de pronto también, porque me lo ha pedido el doctor Wilson, romper un poco el protocolo, aunque estas audiencias no son para que los representantes hablemos, él me ha pedido también una corta intervención, también al final cuando terminen de hablar los invitados, pues darle al doctor Wilson también un tiempo para que pueda expresarse como autor del proyecto. Empezamos entonces. Tengo por lo pronto 4 inscritos, a quienes saludo: al doctor Diego Arango. Sí, si hay alguien más que quiera intervenir, por favor nos lo manifiesta y con gusto le otorgamos la palabra. Por supuesto también si alguien llega con posterioridad. Saludo entonces al doctor Diego Arango, director nacional de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, al doctor David Andrés Gama Flores, coordinador de la Clínica de Interés Público de la Universidad Sergio Arboleda, donde estudié y clínica de la que hice parte, además. La doctora Alexandra Córdoba Monroy, directora encargada de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Doctora, muchas gracias por venir. Y al doctor John Henry Arboleda, asesor de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Doctor, muchas gracias por venir y bienvenido. También a los asesores de los diferentes representantes que se encuentran acá, que están muy pendientes de la audiencia: a Jairo Alberto Chabogal, a Yamila Santos, a Marcela Valencia y a Pablo Arenas, que representan pues a sus jefes senadores y representantes que están interesados en el proyecto de ley. También si alguno de ustedes quiere intervenir, con mucho gusto. Empezamos entonces con el doctor Diego Arango Muñoz, director nacional de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, doctor. Muy breve, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Traigo un mensaje del rector de la Universidad Nacional, el doctor Ignacio Mantilla, y es ratificar el compromiso de la Universidad Nacional como universidad pública de acoger a todos los ciudadanos de esta nación sin distingo de clases, etnias, pensamientos. La Universidad Nacional tiene el compromiso de abrir un espacio para la comunidad negra, palenquera y raizal. Actualmente tenemos una sede en Tumaco con una proyección muy amplia, una sede que establecimos a partir de 2 apoyos, un apoyo del gobierno japonés y un apoyo del gobierno holandés, y ya estamos desarrollando la segunda cohorte con 100 estudiantes de esta comunidad. Nuestra asistencia acá es a apoyar este ejercicio que usted está presidiendo, y estamos con toda la disposición de soportar lo que acá se defina. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Diego, además por su uso muy racional del tiempo. Muchas gracias. Bienvenidos a Alexander también, que acaba de llegar, y a su acompañante. Tiene la palabra el doctor David Andrés Gama Flores, coordinador de la Clínica de Interés Público de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días, señores representantes, señoras secretarias, señores asistentes. Yo soy David Andrés Gama Flores, coordinador de la Clínica de Interés Público de la Universidad Sergio Arboleda. Nosotros agradecemos la amable invitación recibida por parte de la mesa directiva de la comisión, con el objeto de fijar la posición con relación al proyecto de ley número 018 de 2015. Arrancando tal vez por recordar que nos encontramos de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que va del 2015 al año 2024,
proclamado por la Resolución 68-237 de la Asamblea General de esta organización. Periodo en que las Naciones Unidas, sus Estados miembros, la sociedad civil y todos los demás agentes se sumarán a los afrodescendientes y deberán adoptar medidas eficaces para poner en práctica el programa de actividades en un espíritu de reconocimiento, de justicia y de desarrollo. Es para nosotros, al interior de la universidad, algo supremamente importante, proyectos que como este incluyan a las poblaciones que se encuentran de alguna forma olvidadas o en algún estado de indefensión o de debilidad manifiesta. Como fundamento jurídico para soportar el proyecto, pues tenemos innumerables artículos de la Constitución, arrancando desde el preámbulo, pasando por el primero, por el segundo, artículo séptimo, el artículo 13. Tenemos leyes como la 70 del 93, contamos con varias sentencias de la Corte Constitucional, como el C-253 de 2013, el auto 222 de 2009 de la misma Corte, la sentencia T-576 de 2014. Y pasando al ámbito del derecho internacional, contamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también con la Convención Americana de Derechos Humanos. Consideramos que al realizar una caracterización integral de la totalidad de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, se permitirá la creación de nuevas políticas públicas, las cuales tendrán como finalidad la lucha contra la discriminación racial y territorial. Tendremos una efectiva inclusión de esta población en la totalidad de las actividades productivas del país, impidiendo la vulneración de sus derechos, evitando la marginación de esta población. Consideramos que el Estado colombiano debe tomar medidas frente a esta población para que se respete su dignidad y puedan gozar plenamente de sus derechos que como colombianos le corresponden. Son precisamente acciones afirmativas como las de este proyecto de ley las que son necesarias para generar precisamente ese ambiente de inclusión, de igualdad y de búsqueda de un futuro mejor para este país, por supuesto dentro del marco de la diferencia. Debemos terminar con la marginación de los grupos étnicos y culturales y debemos permitir el acceso a nuevas oportunidades de vida. Finalmente quiero decir que es uno de los fines del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Nada más real y efectivo que recordar que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en Colombia, en su vida, en su honra, en sus bienes, creencias y demás derechos y libertades. Es importante señalar que este proyecto de ley no solo es viable sino urgente, por lo ya señalado anteriormente, sino que también es importante por el momento que se está viviendo. En estos instantes se debe tomar esa decisión de efectuar la caracterización de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, teniendo en cuenta que estamos a puertas de un censo poblacional que será realizado por el DANE y que no se incurriría por parte del Estado en un gasto adicional en un país donde el presupuesto es supremamente limitado y está fijado desde tiempo antes. Por lo anterior y ya terminando, nosotros en la Universidad Sergio Arboleda consideramos que proyectos como el que acá nos ocupa es fundamental para que el Estado mismo cuente con herramientas claras que nos permitan tomar decisiones reales y oportunas frente a una población como la negra, la afrocolombiana, la raizal, la palenquera, propendiendo el actuar estatal dentro de un marco de efectividad y oportunidad
en la no vulneración de sus derechos humanos fundamentales, ya sean individuales o colectivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Les voy a pedir el favor a usted, doctor David, y al resto, si tienen las ponencias de las intervenciones, que por favor no las dejen, que esto se publica en la Gaceta del Congreso y se deja, por supuesto, como constancia de la audiencia y de la participación de ustedes en la elaboración final, pues, del proyecto. Muchas gracias, doctor David. Tiene la palabra la doctora Alexandra Córdoba Monroy, directora encargada de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Gracias. Buenos días, señor presidente, señora secretaria, honorable representante de la Cámara, doctor Wilson Córdoba, asesores e invitados a esta audiencia. Desde el Ministerio del Interior tenemos que hacer, digamos, también una mirada técnica al proyecto de ley. Y es importante, pues, antes de entrar a hacer una revisión, que así la hicimos, técnica, sobre cada uno de los artículos del proyecto de ley 018, que sin perjuicio del proceso de consulta previa que se debe adelantar, teniendo en cuenta que el proyecto directamente va a afectar a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pues es un tema que se deberá abordar. En ese sentido, nosotros hicimos, pues, previo una revisión a cada uno de los artículos que contiene el proyecto de ley, y tenemos unas sugerencias que van desde el mismo título del proyecto de ley, y pues se sugiere que sea por la cual se establece un sistema único nacional para la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. En todo este ejercicio es importante tener en cuenta que hay un auto, que es el auto 005 del año 2009, en el cual pues se ha venido avanzando y establece, en cabeza del Ministerio del Interior, una orden que es precisamente un plan de caracterización de los territorios de comunidades negras y también territorios ancestrales. Allí es pertinente el artículo en el cual ustedes establecen que este ejercicio queda en cabeza del DANE en coordinación con entidades como el Ministerio del Interior. Resaltamos esta iniciativa dado que precisamente como gobierno nacional estamos comprometidos en identificar precisamente y en caracterizar a la población en todos sus aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. Dado que como coordinadores de la política, el Ministerio del Interior debe tener todas las herramientas para poder coordinar la política pública para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Así que esta iniciativa nos ayudaría mucho en establecer cuáles son las condiciones reales para que las acciones que se orienten a reivindicar los derechos de las comunidades negras respondan precisamente a estas necesidades reales que tienen las comunidades. Yo creo que el doctor de la universidad, representante de la universidad, Sergio Arboleda, nos dio herramientas que todos conocemos, que están desde el marco constitucional y legal. Como Ministerio del Interior y como encargada de proteger y velar por los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, damos todo nuestro apoyo a fin de que iniciativas como esta puedan generar en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras herramientas necesarias para poder establecer mecanismos que conlleven a una inclusión real y de verdad en llegar a que las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de las comunidades se vean reflejados y que efectivamente podamos nosotros el día de mañana con satisfacción decir que nuestras comunidades
llegaron a una igualdad de condiciones que el resto de la sociedad colombiana. En relación a todos y cada uno de los artículos, vamos a entregar nuestras observaciones para que hagan parte de los archivos de esta audiencia. Muchas gracias. Realmente, como les reitero, el compromiso del Ministerio del Interior, del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos y, por supuesto, de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, de apoyar iniciativas como esta, en la cual, como les digo, es importante que también las comunidades en un proceso de consulta previa también tengan la participación efectiva para que en este proyecto quede también la manifestación y voluntad y querer de ellas frente a lo que necesitan para esta clase de proyectos. Muchas gracias. Doctora Alexandra, muchas gracias. Para nosotros es muy importante la participación del Ministerio. Esto no es un tema de partidos, esto realmente es un tema para estas comunidades que, como usted bien lo menciona y que todos lo sabemos aquí, pues necesitan de un acompañamiento más efectivo del Estado, y precisamente la caracterización, como lo decía el doctor Diego, pues lo que otorga son esas herramientas necesarias para identificar con claridad, con suficiencia, todas estas comunidades y poder dirigir políticas públicas para la satisfacción de las necesidades que usted tanto menciona. Muy importante su documento, y también si tiene más observaciones, si más adelante usted requiere que debemos hacer una reunión con el doctor Wilson para profundizar sobre el tema antes de que se radique la ponencia, pues estamos a disposición de hacerlo, por supuesto. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor John Henry Arboleda, asesor de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Bienvenido, doctor John. Buen día. En estos momentos, como Dirección de Asuntos Étnicos, estamos desarrollando la segunda etapa de la caracterización de la comunidad afro, negra, palenquera y raizal en el distrito, que hemos ido determinando. Después de hacer exhaustivas lecturas de los proyectos que no se llamaron de caracterización, sino que se llamaron estudios sociodemográficos, que se adelantaron en Cali desde el año 2006, desde el año 96 hasta el año 2006, en cabeza del sociólogo Fernando Urrea Giraldo, nosotros nos atrevimos a proponer avances en términos cualitativos para hacer esta caracterización. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la información que estaba saliendo, al tener un rezago de 10 años, porque nos estamos basando en los censos del DANE, las investigaciones y las propuestas que se estaban haciendo estaban desfasadas. Por lo menos encontramos que en Bogotá, a esta altura, todavía se afirma que hay 98.627 afrocolombianos, con datos del censo del 2005, y esa es la cifra que maneja planeación, y desde allí se proyectan las políticas públicas para el distrito. Si eso lo dimensionamos a nivel nacional, podemos decir que efectivamente el tipo de políticas públicas que estamos proyectando están desfasadas en términos de peso demográfico, ¿sí? Y además tiene otra limitación. La limitación es que la mayor parte de estos proyectos y caracterización, incluso la primera fase, la que nosotros realizamos, tiene un componente de tipo descriptivo basado solamente en los datos estadísticos, y entonces al leer eso nos damos cuenta que, como es una cosa descriptiva, no alcanzamos efectivamente a vislumbrar bien los problemas y las consecuencias que esto tiene sobre la población. En ese sentido nos atrevemos a proponer dos cosas para este proyecto de ley: que no se dejen de lado los componentes políticos y organizativos de esta comunidad. ¿Por qué? Porque leyendo rápidamente la propuesta, estaban coincidiendo en los mismos ejes de las investigaciones anteriores: sociales, culturales, económicos, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los organizativos? ¿Dónde están los políticos? ¿Por qué? Porque en la experiencia de caracterización que tenemos, ya podemos decir que hay un campo político afrocolombiano en esta ciudad
porque tiene muchas tensiones, muchas líneas y por eso hay una fuga de recursos en términos de que cada línea monta toda una estructura de gestión, pero que entonces los impactos de la intervención y de la inversión no llegan a la comunidad, sino que llegan a grupos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los resultados que obtuvimos los cruzamos con el ejercicio de consulta previa que hicimos durante el mes de marzo a mayo, ¿cierto? En otro aspecto es que el proyecto podría ir delineándonos en términos metodológicos cómo lo vamos a hacer, porque denominar caracterización en el aire significa repetir el ejercicio cuantitativo que no nos ha permitido ver eso. Entonces yo le recomendaría que en términos cualitativos viéramos instrumentos de recolección, que esos casi no se discuten, pero son la clave de una caracterización. Tenemos la limitación, porque yo estoy coordinando la caracterización afro, tenemos la limitación de que la primera fase de la caracterización que se hizo en esta ciudad, no se discutió el instrumento de recolección de información, y cuando nosotros llegamos y revisamos de manera crítica el instrumento, están las preguntas hechas de manera capciosa para que den resultados como no existe movimiento social, las zonas de los afro solamente hay pobreza, y para que se sobredeterminen algunas ocupaciones, ¿sí? Entonces, en términos cualitativos, eso de protocolos de recolección de información y diagnósticos nos harían mucho bien para caracterizar esta población. Y en términos cualitativos, también el proyecto debe tener muy claro que este componente es clave, en términos de que hoy todavía hablamos de una comunidad afro, de un movimiento social, y nos referimos como si fuera una masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la tarea de generar historias de vida, trayectorias políticas y un poco incidencia en esos espacios, porque hablamos de políticas de multiculturalismo, acciones afirmativas, pero hoy todavía no tenemos un balance de qué ha significado, un balance crítico de qué ha significado nuestra representación en la Cámara, con las dos curules, o qué ha significado que en cada uno de los entes territoriales tengamos representación, y una caracterización pasaría por eso también, para ver cómo efectivamente las políticas públicas articuladas a esas acciones afirmativas de tipo diferencial o por preferencia nos van dando unos resultados concretos para hacer de esta caracterización un proyecto exitoso. Y esto lo tenemos que articular a la dinámica global, porque como Secretaría de Gobierno y con Dirección de Asuntos Técnicos estamos congraciados con este tipo de propuestas, ¿cierto? Y si lo articulamos a nivel global, vamos a ver que tenemos el elemento efectivo para, de cara al diseño afrodescendiente, ir haciendo una sistematización. Y eso requiere, no sé si lo que leí del proyecto no lo tenía, eso requiere de o habilitar o fortalecer espacios como el observatorio contra el racismo y la discriminación racial, que existe en el Ministerio del Interior, existe uno en la Universidad de los Andes, y aunque sin nombre de observatorio existe en la Universidad del Valle, el CITSE Orston, liderado por Urrea, ¿cierto? Cómo desde este proyecto generamos una estrategia que nos permite ir consolidando esa sistematización de datos y ese monitoreo, ¿cierto?, para proyectar unas políticas públicas acordes que articule la dinámica investigativa política con la proyección de esas políticas para que cumplamos la meta del decenio, porque la meta del decenio es concretísima, que en estos 10 años, al 2024, podamos decir que la población afrodescendiente en todas partes del mundo ha salido del último renglón de la escala social. Muchas gracias. Doctor John, muchas gracias, muy interesante. También le solicito la ponencia para poderla analizar y, de ser el caso, incluir en la ponencia. Muchas gracias. En el proyecto. Tiene la palabra el doctor Alexander Ruiz, director ejecutivo de Ecodesarrollo.
Buenos días a todos, a todas. Inicialmente saludando al doctor Wilson Córdoba, que a buena hora ha traído al debate esta importantísima iniciativa. Doctor Wilson, felicitaciones, de verdad que estábamos en mora de establecer esta discusión. Doctor Santiago Valencia, muchísimas gracias también por estar trabajando de manera mancomunada con el doctor Wilson, porque definitivamente la caracterización de la población afrocolombiana raizal y palanquera es el principio de una muy larga escalera que definitivamente debemos subir. En este momento no sabemos ni siquiera cuáles son las condiciones mínimas, básicas de la población afrodescendiente, raizal y palenquera. El 7%, en materia de salud, por ejemplo, la población afrocolombiana está siendo vulnerable y vulnerada de manera sistemática. La población afrocolombiana no tiene acceso a educación formal, no tiene acceso a formación universitaria. De cada 100 estudiantes, de cada 100 estudiantes de afrodescendientes, solamente 2 logran entrar a una universidad, pública o privada, con muchísimas dificultades. 2, el 2%. Eso no significa que terminen la universidad. En las comunidades afrodescendientes, los niños, las niñas, las mujeres se mueren por enfermedades que ya esta nación ha erradicado aparentemente hace muchísimo tiempo. No hablemos ni siquiera en el caso de nutrición. No hablemos ni siquiera en los casos de derechos humanos, donde de manera exponencial ha venido creciendo la discriminación racial y por supuesto ni hablar del racismo. Ecodesarrollo, en conjunto con lo que antes se llamaba Acción Social, trabajó un proyecto de caracterización muy importante. También se compartió y se trabajó muy de la mano con el Ministerio del Interior, la Dirección de Comunidades Negras, que mi amiga Alexandra conoce al derecho y al revés. Estamos sorprendidos que cada vez que se habla, digamos, de las falencias, de lo que hay que hacer, de una caracterización de fondo, no ha pasado absolutamente nada en el Estado colombiano. Es más, nosotros hablamos de cifras de promedio de 14 millones de afrocolombianos raizales y palenqueros, y el DANE habla de un poco más de 4 millones de afrodescendientes, es decir que casi 10 millones de afrodescendientes como mínimo han desaparecido en esta nación. No se sabe dónde están. El proyecto de caracterización, pues entonces abre las puertas al debate de lo que es la verdadera inversión en lo social, en lo económico, pero también hay una cosa que siempre se queda por fuera, y es en derechos humanos y en justicia. La gran mayoría, estamos hablando del 67% de las personas encarceladas en este país son personas afrocolombianas, raizales y palenqueras, la cual es un altísimo porcentaje, sin siquiera haber comenzado un debido proceso. Eso es sumamente grave. Aquí se mete a la cárcel a una persona afro por el color de la piel. En este siglo, en esta nación que criticamos tanto, entre otras cosas, a Nicolás Maduro.
De hecho, la población que más aporta en términos de derechos humanos, de registro de derechos humanos, de trabajo con derechos humanos, precisamente sigue siendo la población afro-raizal y palenquera. No sabemos en nuestro famosísimo proceso de paz en La Habana qué está pasando en el posconflicto, cuando precisamente en este tipo de caracterizaciones queda reflejado que el 85% de las víctimas de este país son precisamente afrodescendientes, raizales y palenqueros. Sin embargo, en los diálogos de paz no se menciona la vulneración de los derechos humanos de nuestras comunidades. Entonces, yo traigo a la mesa a que enfoquemos mucho en este proceso de caracterización la parte de derechos humanos, de justicia, de posconflicto. Esperemos pues que lo haya, por supuesto que sí, que todos los colombianos y colombianas lo queremos y lo necesitamos. Traigo un mensaje del Benedict College, es una universidad muy prestigiosa del sur de los Estados Unidos. Tiene una fuertísima experiencia también en este tipo de procesos, en este tipo de experiencias, y estarían complacidos en aportar recursos de cooperación internacional para apoyar este proceso. Nuevamente, doctor Wilson, felicitaciones por llevar a cabo este espacio y por tener la iniciativa de este maravilloso proyecto. Muchas gracias. Doctor Alexander, muchas gracias y muy buena noticia la que nos trae a esta audiencia. Tiene la palabra Jairo Alberto Sabogal, él es asesor del honorable representante Hernán Sinisterra Valencia. Doctor Jairo, por favor. Gracias, muy buenos días. Un saludo especial del representante Hernán Sinisterra. De manera respetuosa y muy amablemente me ha comisionado para dirigirme a ustedes respecto a dos aspectos muy puntuales. El primero, en relación con la bondad del proyecto, pues sobra decirlo, los exponentes han manifestado ya la importancia de algunos de sus aspectos, pero retomaría simplemente y para sintetizar la necesidad imperiosa de este proyecto para que se puedan confeccionar las políticas públicas. Es increíble que en un país como el nuestro no tengamos rubros importantes y materias importantes de políticas públicas. ¿Qué injerencia tiene que sea una política pública? Pues que no va a depender del gobierno de turno ejecutar programas, planes y proyectos, sino que se va a avanzar año tras año sobre aspectos primordiales, y este es uno, que se trata de darle un puesto muy merecido de igualdad de estas poblaciones frente al gran cúmulo de la nación colombiana. Sobra advertir, obviamente, que es un tema muy puntual, tiene que ver con la caracterización integral de esta población. Y qué importante que cada uno de los conceptos que se manejan, población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, se mantengan y se guarden, porque cada uno de ellos tiene un significado ante la ley colombiana. La población afrocolombiana está reconocida en la ley 21, en la Constitución la población negra, es decir, cada uno de los conceptos tienen un valor jurídico importantísimo que se ha logrado y se ha reconocido ya específicamente a partir de la Constitución del 91. El objeto que se persigue pues es la población de los afros, los negros, los raizales, y de ahí la importancia para señalar el segundo aspecto. Lamentablemente, pues tengo que decirlo, la función de uno de asesor a veces, pues primero esto es discutible lo que voy a decir, en segundo lugar esa es la función, ese es el trabajo del asesor, a veces dice cosas que lamentablemente pues no gustan, no son muy gratas, pero consideramos que es importante decirlas a tiempo. ¿Qué es lo que realmente nos preocupa? Está muy claro que obviamente entendemos la importancia del proyecto, pero lamentablemente, y pues muy bien lo señalaba la directora de las comunidades negras, que esta audiencia se realiza sin perjuicio de la consulta previa. Pero
me temo que lamentablemente ese sin perjuicio ya lo avasallamos, ya cometimos el perjuicio. ¿Por qué me temo? Porque la caracterización, el tema, la población a que va dirigida tiene una importancia fundamental frente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. ¿Qué más que se va a cuantificar y se va a determinar en sus diversos aspectos sociales, políticos y económicos su dimensión? Es decir, este tema afecta de manera directa, no indirecta siquiera, sino de manera directa los intereses de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera. Y como insumo, el antecedente del censo del 2005, hay un factor que era la población que se autorreconocía. Yo me considero afrocolombiano, yo me considero negro, yo me considero raizal. Es decir, aquí lamentablemente tenemos que reconocer que este tema importa de manera directa y fundamental a las comunidades que nosotros queremos determinar con este procedimiento de reconocimiento. Lamentablemente, y esta es la parte de pronto que pues hay que decirla, y eso sin perjuicio obviamente de que se continúe con esta labor que es muy importantísima, la consulta previa es un mecanismo de participación ciudadana, pero que es un mecanismo que tiene un aspecto de derecho fundamental. Es decir, no se puede violentar, porque si se violenta, puede ser sujeto de ser declarado inconstitucional el proyecto que se tramite sin hacer esa consulta previa. Y yo quisiera enfatizar básicamente ese concepto por dos razones, porque lamentablemente es importante tener claridad que una audiencia pública no sustituye desde ningún punto de vista la consulta previa. En segundo lugar, porque la consulta previa, como su nombre lo dice, y la jurisprudencia de manera reiterada lo significa, es previa, es decir, previo a radicar el proyecto de ley, previo a radicarlo, se convoca a las autoridades de las comunidades negras para consultarle el proyecto. El fin último es que los insumos, las sugerencias, las proposiciones que hagan estas comunidades a través de sus representantes tengan utilidad en el proyecto, tengan un beneficio, se puedan incorporar a él para luego ahí sí radicarlo. Una vez radicado, ahí sí entra la discusión sin perjuicio de que participen las personas dentro del trámite legislativo. Pero justamente sobre eso es que queremos hacer hincapié. La consulta previa, lamentablemente, aún para este proyecto importante, indudablemente, no se ha realizado. Y corremos el riesgo que si no se subsana esa omisión de índole constitucional, pues lamentablemente podemos hacer todo el proceso legislativo y terminar lamentablemente con una declaración de inconstitucionalidad porque el proyecto debió haber sido consultado. ¿Por qué razón? Porque tiene relación directa y afectación a las comunidades de manera total. Y voy a terminar simplemente leyendo 3 renglones, no es propicio hacer lecturas, pero creo que estos 3 renglones sintetizan la exposición. La sentencia C-196 de 2012, que es de la Corte Constitucional, habla sobre la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas. Cuando ya desciende a los temas, porque inicialmente el antecedente era que esta consulta se hacía para un problema de maderas y para un problema de límites, la Corte descendió y en el transcurso de los años profirió una sentencia unificadora. La sentencia unificadora determina que la temática no solo quedó en esos temas, maderero y de límites, la sentencia unificadora es la SU, por eso es sentencia unificadora, 383 de 2003. Dice que el ámbito, con esta se trata que el ámbito temático de la consulta precisó con fundamento en la sentencia SU 383 de 2003 que ésta se debe llevar a cabo respecto de cualquier aspecto que afecte directamente a la comunidad étnica. Es decir, la consulta previa no se circunscribe al caso de la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas, artículo 330, ni al de la delimitación de las entidades territoriales indígenas, artículo 329, que fueron los expresamente previstos por la Constitución, porque la ratificación del convenio 169 OIT por parte de nuestro país, mediante la ley 21 del 91, amplió su espectro a toda medida susceptible de afectar directamente
a las comunidades étnicas. Es decir, que la temática no se circunscribe a los dos temas reconocidos en la Constitución, sino que esta sentencia, cuando la Ley 21 ratifica ante la OIT, se amplía su espectro a todas las que tengan relación directa con los intereses de las comunidades étnicas. Y termino con esto. Las reglas jurisprudenciales generales en materia de consulta técnica de medidas legislativas a las comunidades étnicas se pueden sintetizar en la siguiente manera. Primero, la consulta previa constituye un derecho fundamental. Segundo, existe un claro vínculo entre la realización de la consulta previa y la protección de la identidad cultural de las minorías étnicas, que es justamente el insumo que queremos afectar. Queremos caracterizar una población, ¿para qué? Para proteger su identidad cultural de las minorías étnicas. Tercero, la realización de la consulta previa es obligatoria cuando la medida afecta directamente a las comunidades étnicas. Cuarto, el gobierno tiene el deber de promover la consulta previa, se trate de proyectos de ley de su iniciativa o no. Quinto, su pretermisión configura una violación a la Carta Política. Y sexto, la consulta debe efectuarse en un momento previo a la radicación del proyecto de ley en el Congreso de la República para que los resultados del proceso de participación incidan en el contenido de la iniciativa que se somete a consideración sin perjuicio de la participación prevista para los ciudadanos en general durante el trámite legislativo. Reitero, esta es la sentencia C-196 de 2012. De esta manera, es obvio y es claro que el representante Hernán Sinisterra, como presidente de la comunidad afro, quería participar interviniendo primero en la exaltación de la bondad y la necesidad del proyecto, indudablemente, y nos preguntábamos qué pasa con la población carcelera, como bien lo hace advertir el doctor. Es importante que en este censo sea incluida esta población carcelera, obviamente. La verdad es que no hay claridad si en el censo del 2005 se tuvo en cuenta, pero bueno, sería bueno tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, ya manera de previsión, qué importante poder despejar esta duda. Como les dije al comienzo, esto pues es susceptible de discusión. Muchas gracias. Doctor Jairo, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecerle sus aportes. Lo segundo es reiterar, ya lo había dicho la doctora Alexandra, pues esta audiencia pública no pretende desconocer ni mucho menos ni suplantar ni suprimir la consulta previa. Nosotros no somos un partido de coalición de gobierno, no hacemos parte del gobierno nacional. La consulta previa debe impulsarse desde el Ministerio del Interior, por eso la importancia de esta audiencia y sobre todo de entablar la relación con el Ministerio, haciendo énfasis en que este no es un proyecto partidista, sino en beneficio de las comunidades que pretenden ser caracterizadas en este proyecto, y que lo importante es que de aquí salga el compromiso, por supuesto, de hacer la consulta previa necesaria para poder seguir en la discusión de este proyecto, que entre otras cosas tiene 4 debates, que no ha surtido ni siquiera el primero y que puede sufrir todos los cambios necesarios que incluso las comunidades que son sujetas de este proyecto pues a bien tengan para, por supuesto, mejorarlo, como lo han hecho todas las observaciones muy enriquecedoras que han hecho todos quienes han intervenido. Finalmente, entonces, la doctora Marcela Valencia, quien es asesora del honorable representante José Bernardo Floraz. Muchas gracias, doctora Marcela. Muy buenos días. En nombre de mi honorable representante José Bernardo Floraz Prilla, le damos un caluroso saludo. Igualmente, sabemos que él pertenece al departamento del Chocó. Cuando escuchamos la palabra Chocó, a nuestra mente viene una cantidad de contextos: pobreza, aislamiento, dificultad a nivel social, económico, y vemos que progresivamente conservamos y seguimos con un índice altísimo de necesidades básicas insatisfechas, 79% en el transcurso de 6 años, el cual no vemos ni tenemos tampoco las luces por dónde va a bajar. Por eso consideramos que el proyecto lleva a generar mayor participación de la población y más beneficios para la comunidad. La importancia de una verdadera caracterización nos va a permitir conocer indicadores, y trabajar con indicadores es trabajar con cifras concretas, es saber a qué población vamos a beneficiar, a cuántos vamos a beneficiar y realmente quién está siendo parte del proceso y del proyecto.
no es trabajar con metas que nos lleven una indicación precisa de cuántas personas vamos a cubrir. El Chocó es uno de los departamentos que más dispersión geográfica presenta, por su calidad de montañas, porque está rodeado de 2 mares, porque estamos siempre centrados por ríos, por dificultad de comunidades que ni siquiera sabemos ni conocemos, porque todo está a la ribera, por su inseguridad, por su nivel social, por su nivel económico. El representante considera que en lo que estuvimos estudiando y analizando el proyecto, el estudio nos va a permitir conocer realmente nuestras condiciones sociales, demográficas, ambientales, que nos va a llevar a saber con qué solidez y bajo qué proyectos y bajo qué meta vamos a trabajar y vamos a darle satisfacción a nuestra población. Hablar más del Chocó, ya todo el mundo conoce cuál es la parte negativa y cuál es la parte positiva de nuestras condiciones, porque como personas somos lo más lindo que tiene el Pacífico. Considero yo que defiendo mi tierra, ya que la señorita defiende la parte es otro Pacífico. Muchas gracias, señor representante. Muchas gracias, doctora Marcelo, en eso estamos de acuerdo, no se preocupe. Pregunto si alguien más quiere intervenir, si no, finalmente, por favor, tu nombre, a quién representas y tu intervención. Gracias. Muy buenos días para todos, mi nombre es Paula Andrea Arenas, yo soy asesora del senador Edinson Delgado Ruiz, quien por intermedio mío les envía un saludo muy especial y por supuesto alabamos este proyecto de ley que llega en un momento maravilloso para poder satisfacer muchas necesidades que en este momento tiene la población afrocolombiana en el país. Contarles adicionalmente que nosotros también estamos adelantando un proyecto de ley relacionado con elevar a derecho fundamental la identidad étnica de las comunidades negras. Hemos tenido el mismo problema que se presenta hoy día con ustedes en este proyecto y es el tema de la consulta previa, pero eso no puede ser un limitante para que nosotros podamos hacer una labor legislativa a favor de estas comunidades que según el censo y las últimas cifras que nosotros tenemos, que son las del censo de población del 2005, la población equivale a 4.261.996 personas. Nos dice esas mismas cifras que el 90% de estas personas, de esta población afrocolombiana, viven alarmantes condiciones de miseria, exclusión social, discriminación racial y segregación social. Aplaudimos este proyecto de ley y queremos decirle que lo vamos a acompañar no solamente en la Cámara de Representantes, sino en el Senado de la República, y nos ponemos a su entera disposición para también suministrarle los estudios que nosotros hemos adelantado y las mesas de trabajo que hemos realizado con el Ministerio del Interior para surtir el tema de la consulta previa, porque en este momento ha sido un poco difícil el adelantar este proceso, dado que no contamos con la parte consultiva de las comunidades negras, entonces no podemos dejarlo como una limitante en el proyecto. No más, muchas gracias por la información. Doctora Paula Andrea, muchas gracias. Finalmente entonces el representante, va a volver a intervenir el doctor John, por favor. Disculpen que dé tanta lora, pero la cosa es la siguiente, mire, la comunidad afro hace aproximadamente unos 6 años ha convertido la consulta previa, ¿cierto? Y la institución ha convertido la consulta previa en un coco y parece que frenara los procesos, ¿cierto? En ese contexto hay que decir que no hay que temerle a la consulta previa, ni hay que esquivarla, sino que hay que asumirla en su dimensión de derecho fundamental de las comunidades étnicas en este país. En ese sentido, habría que tener claro que, como es un proyecto que busca una caracterización de toda la comunidad, estamos frente a una realidad distinta, no es un proyecto de intervención sobre recursos, no es un proyecto de intervención, ¿sí? Entonces eso nos va a potenciar la posibilidad de realizarla sin mayor dificultad. ¿Por qué? Porque en la consulta previa, ¿qué le vamos a consultar a nuestra comunidad afro? Necesitan ustedes ser caracterizados por este país para a partir de allí tener una línea base para proyectar políticas públicas acordes, ¿cierto? Que fue lo que hicimos nosotros. ¿Por qué?
porque la experiencia de nuestra consulta previa, que es sui generis en este país, porque es urbana, porque se realizó en un territorio no ancestral y además porque no fue de proyecto de inversión, sino que nosotros le preguntamos a la comunidad afro en el distrito: ¿considera usted pertinente la existencia de un espacio de interlocución legitimado con las instituciones del distrito para que a partir de ese cuerpo las inversiones puedan llegar a la comunidad? ¿Cierto? La gente dijo sí, aunque un sector de organizaciones que estaban suplantando el derecho de generar la inversión directa ante la comunidad dijo no, ¿cierto? Primera cosa. Segunda cosa, el Chocó, Nariño, tiene una característica, tiene cabeceras municipales, entre comillas, pequeñas, pero una dispersión en términos de peso demográfico. Pero a eso no hay que temerle tampoco, porque recordemos que es una caracterización, no es un censo. Es decir, metodológicamente uno en una caracterización, en términos estadísticos, asume un mundo poblacional que le genere los datos por la totalidad, por lo menos. Ejemplo, la caracterización nuestra, cómo se hizo basada en los datos del censo del año 2005, según análisis estadísticos, eran 100.000 aproximadamente. En el mundo estadístico, 100.000 equivale más o menos a 1.000 pruebas, a 1.000 encuestas. Nosotros ¿qué hicimos? Vamos a romperla. Diseñamos 3.000, ¿cierto? Pero en el desarrollo de la caracterización, resulta que esos 3.000 se nos quedaron cortos y terminamos usando 9.000. Entonces, solamente con la aplicación del instrumento, ya le dijimos a planeación, somos muchos más, ¿sí? Y no tuvimos que ir puerta a puerta, afrocolombiano por afrocolombiano, sino que es un mundo poblacional que la estadística permite decir que es fiable, ¿sí? Entonces esas observaciones para que el proyecto se piense en términos de la positividad, porque la consulta no se puede esquivar y lo que tenemos que apostarle es a una buena ruta metodológica de la consulta, porque aquí hay una coyuntura que parte del derecho de la consulta y que la Corte Constitucional lo reconoció, y esa cosa coyuntural se llama protocolo Equidó. Entonces, cualquier proyecto de consulta previa que se vaya a hacer en este país debe tener como marco jurídico que guíe el convenio de la OIT, la sentencia de la Corte, pero además el protocolo Equidó, porque estamos anexando legislación internacional, legislación nacional y proceso comunitario organizativo, ¿sí? Cuando articulamos eso, por eso la consulta previa en Bogotá, aunque tiene algunos detractores, no ha podido ser impugnada y no ha podido ser tumbada desde el mes de mayo, cuando la tradición cuenta y el mito urbano cuenta que hecha la consulta previa, al otro día hay impugnación y a los 15 días se cae. Con la nuestra, por seguir ese protocolo, por seguir de manera rigurosa los pasos, está en estos momentos blindada y existe el Consejo Distrital de Comunidades Afro. Así se podría entrar en conversaciones para poder generar una muy buena ruta metodológica de consulta previa, ¿cierto? Y eso no pasa por una gran inversión de dinero, sino que pasa por una muy buena apuesta metodológica y la conformación de un muy buen equipo para que planifique y lleve a cabo todas las etapas que requiere esa consulta previa. Muchas gracias, doctor John Arboleda. Ya entonces, para finalizar, el doctor Wilson Córdoba. Esto es un poco informal, normalmente no se hacen este tipo de debates en audiencias, pero por supuesto. Por la intervención que hace el doctor, gracias. Perdón, es el doctor Jairo Alberto Sabogal quien pide la palabra. Gracias. Bueno, de esto se trata, ¿no? Estas discusiones se enriquecen y obviamente todos estamos aprendiendo.
pero quisiera reiterar lo siguiente, donde el legislador no distingue, no les dado al intérprete interpretar. ¿Qué significa? Que si la sentencia dice que el espectro temático a la consulta previa se amplió a todo lo que tenga que o sea susceptible de afectar directamente a las comunidades, es tal cual esa interpretación la que le debemos dar. Yo no puedo decir que como se trata de caracterización, pues no veo la importancia de reunir a las autoridades para decirles que la consulta se trata para ver si aprobamos o no la caracterización. No, la materia, yo no puedo decidir en dónde consulto o no la comunidad, simplemente debo mirar si hay un factor que la afecte directamente, y en este caso, para el concepto de la UTL del representante Hernán Sinisterra, sí la afecta directamente, y le voy a dar un ejemplo. Uno de los comentarios que se hizo al censo del 2005, justamente que hoy sus cifras pues no se asemejan a la realidad, se exaltó el siguiente aspecto: se incluyó como criterio de identificación de los grupos étnicos el autorreconocimiento, donde muchos afrocolombianos se abstuvieron de expresar su identidad, toda vez que no identificaron claramente las categorías de pertenencia étnica de la población, tales como indígena, rol, negro, afrocolombiano, raizal, palenquero, etc. Claro que sí. ¿A quién más les vamos a consultar que al doliente? Es decir, a las autoridades afrocolombianas para que participen en el proceso de determinar justamente lo que el doctor quiere hacer evidenciar. No nos es dado a nosotros determinar cuándo consultamos o cuándo no. Debemos es verificar si la materia objeto del proyecto la afecta o no directamente, y considero yo de manera respetuosa que este es un caso donde las afecta directamente, máxime cuando tenemos este antecedente. Doctor Jairo, muchas gracias. Sí, creo que todos estamos de acuerdo en el tema. Entiendo yo que el doctor John lo que estaba diciendo era que por las características del proyecto era fácil hacer la consulta, que no tenía problema. No se refería a no hacerla, sino a que sería fácil hacerla. Según le entendí, doctor John, si no, para que me corrija. Pero todos estamos de acuerdo en que hay que hacerla. Doctor, y disculpe. Por favor, para la palabra para el doctor Jairo, para que terminemos, por favor. ¿Cuál es la sugerencia en este caso particular donde estamos ante un proyecto ya radicado y una audiencia pública posterior? De manera nuevamente respetuosa, considero que la sugerencia sería, porque la ley lo dice, que la consulta previa es previa a radicarse el proyecto. Entonces, es adecuar, ajustar a la legalidad el procedimiento, retirar el proyecto, convocar a consulta previa, el gobierno tiene que hacerlo, ese es un deber, es una obligación de cumplimiento, son ellos los encargados, así lo dice la sentencia, ellos son los que deben convocar a esas autoridades para que se haga la consulta previa, recogidos los insumos y orientaciones, ahí sí radicar el proyecto. Muchas gracias. Bien, doctor Jairo, muchas gracias. Finalmente entonces el doctor Wilson Córdoba, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia. Buenos días a todos y a todas. Hoy hemos querido que el espíritu de este proyecto, yo le elevé al DANE un derecho de petición con unas preguntas específicas. En el día martes me respondieron las preguntas que yo le DANE, cuál era la población afro, raizal y palenquera que había en el país y la situación. Me contestan aquí que no la tienen, quita. Dice, representante, no la tenemos, aquí está no la tenemos, no tenemos ese dato. Cada 10 años en Colombia es una obligación del Estado a través del DANE, que es la única entidad responsable de hacer el censo nacional. Por consiguiente, hemos querido que a la par del censo nacional que cumple 10 años el año entrante y que se tiene que hacer, hemos querido que no sé si el censo nacional del DANE necesita la consulta previa nacional, sino que allí mismo un formato con las 162 consejos mayores que tiene el país, es consultar con ellos allí mismo un formato aparte y consultarles a ellos si las comunidades afro quieren que las cuenten,
porque es que si no nos contamos, no hay una política pública que nos puedan atender, porque cualquier cifra que se diga, el DANE o cualquier entidad, es una cifra de aproximación, no hay un registro de las necesidades de las comunidades afro, raizales y palenqueras en Colombia, no lo hay, el DANE lo acaba de decir aquí, no lo hay. Por consiguiente, ¿cómo va a haber una política pública si no sabemos a quién estamos atendiendo? Yo no creo que las comunidades afro del país se opongan a que los cuenten. Y difiero de lo que dice el asesor de nuestro representante cuando dice que afecta. No entiendo la palabra cuando usted quiere visibilizar las necesidades de las comunidades más atropelladas de este país, puede afectar un tema de caracterización. Cuando yo estoy visibilizando, que quiero decir, ¿cuántos somos y en qué situaciones estamos en este país? Yo no creo que esto sea un tema de afectación, no creo. Lo he hablado con juristas, pero no creo que aquí no está afectando derechos, aquí está visibilizando los derechos de las comunidades. Porque si a mí me dicen, tengo 10 y los 10 están en esta situación, están X y Y, Z, pues el Estado tiene la obligación de decir, que estos 10 están viviendo esta situación, tenemos que elevar una política pública para poder o mejorarle o quitarle porque están viviendo de esta manera. Entonces no entiendo cuando decimos que el espíritu de este proyecto pretende afectar derechos a la comunidad. No entiendo esa parte, porque el espíritu del proyecto lo que está buscando es que se eleve una política pública, pues después que sepan cuántos somos, en las condiciones que somos. Porque el censo, yo estaba en muchas partes del país, recorriendo Colombia, y el censo del 95, usted sabe que Colombia venía de un estado fallido, del 98 y todo, las condiciones de seguridad que había, que iniciamos a recuperar este país desde el 2002. Muchas partes del país no se pudo entrar a contar los afros, por temas de seguridad, y lo tengo, que he ido allá, a visitarla, no se pudo entrar al DANE. Pero este no es un problema de las comunidades afro, esto es un problema de Estado, porque el Estado tiene que ir donde está el último afrodescendiente del país, porque es una responsabilidad de él, y con la fuerza pública tiene que entrar y generar las condiciones para que el DANE vaya y haga el trabajo que tiene que hacer, como lo manda la Constitución y la ley cada 10 años. Eso es lo que estamos buscando con este proyecto. Y se lo quiero decir que es mucha parte del territorio no se pudo hacer censo. Y ustedes saben que Colombia es un país rural, y en esa ruralidad la comunidad más afectada son los afrodescendientes de este país. Entonces, el paso legal que haya que haga con el proyecto lo vamos a hacer. Si es una responsabilidad del ministerio con el DANE, porque aquí hay que dejar claro que este proyecto no es un proyecto aparte fuera del Censo Nacional que se tiene que hacer, que cumple 10 años el año entrante, no es un proyecto aparte. El proyecto va encaminado al DANE porque el año que entra se cumplen los 10 años que se tiene que hacer el censo, cumple los 10 años. Y en ese mismo orden de idea, este proyecto va encaminado que a la parte del DANE tiene que hacer esta caracterización específica ahí cuando está contando a todos los colombianos del país, allí mismo tiene que generar un formato para cuántos somos y en las condiciones geográficas que está la comunidad en el país. Entonces, no considero, y lo tenemos que estudiar y los expertos nos tendrán que decir, si como va encaminado al DANE, que es el que tiene que hacer el censo y la única entidad que tiene la responsabilidad, si es una competencia del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior lo que tiene que articularse con el DANE, cuál es el paso a seguir para que este proyecto de ley siga su curso y podamos todos tener un proyecto de ley para la segunda población más importante de este país, que hoy está afectado todos sus derechos a través de todos los proyectos del mínimo vital. Usted sabe que el desplazamiento de los 8 millones de colombianos y colombianas que tiene este país, más del 60% son afrodescendientes. Las mujeres hoy de servicio doméstico en este país, más del 80% son afrocolombianas. En el tema de discapacidad tenemos casi un 35% son afrocolombianos. Pero si este país no necesita que haya una política pública para atender con enfoque diferencial a esta población, como lo dice la Constitución y la ley, pero aquí lo que esto está pegado con baba. Aquí tiene que haber una voluntad desde el sector privado y del sector público y articularse las entidades que se tengan que articular, y se los pido desde el espíritu y mi corazón. Las entidades y los representantes y los senadores que hayan estudiado el proyecto, los invito a conducir el proyecto a una construcción de beneficio a la comunidad, no destrucción. Los invito, todos sus aportes que tengan son bienvenidos, pero lo que no puedo aceptar es
que haya talanquera, que no se puedan hacer las cosas a través de este proyecto de ley. Todos los caminos jurídicos que haya que hacer, los tenemos que buscar, y los tenemos que buscar en conjunto, porque es visibilizar las necesidades a la segunda población más importante de Colombia. Hoy las comunidades afro dicen, es que somos el 20% de la población, el gobierno dice que es el 10%, mira una inconsistencia del 50%. Entonces, vamos a bajarnos este peso encima. ¿Y cómo lo vamos a bajar? Caractericemos y hagamos el censo, que es la única forma que hicimos. Fuimos hasta el último rincón de los 1.104 municipios que tiene Colombia, y no sé cuántos millones de veredas y corregimientos, y fuimos allá y hicimos el censo de toda la población. Hoy son estos, y están en estas condiciones, y eso nos permite al gobierno nacional, como una política pública, no solamente para un gobierno de turno, sino para el Estado colombiano, siempre sí exista Colombia. Buenos días, muchas gracias. El representante Eduardo Rodríguez, que además le doy la bienvenida, tiene el uso de la palabra para concluir la audiencia, por favor. No, gracias, señor presidente. Mire, dos cosas. Primero, felicitarlo, Wilson, yo creo que esto es muy valioso. Decía el maestro Luther King que tenía siempre un sueño, y creo que usted está encarnando esa política de sueños de muchas comunidades afrodescendientes que al son de hoy han venido perdiendo sus derechos. Así que lo invito a que siga en esta lucha. Como decía el presidente Uribe, insistir, persistir, resistir para no desistir. Lo segundo es un tema netamente técnico. No sé si usted es del Ministerio del Interior, ¿no? Bueno, miren, yo trabajé en la vicepresidencia los 3 primeros años del gobierno Santos. Tuve mucho contacto con las comunidades afrodescendientes. He sido testigo cómo se implementó una política de derechos humanos sectorial y no se ha cumplido. Se quedan en simples eventos. Soy consciente que es necesario hacer una legislación clara sobre el tema de consulta previa. Ustedes no lo han hecho, su ministro no lo ha hecho. Vargas Lleras no lo hizo luego el ministro que hoy es de Agricultura, el doctor Aurelio Idagorri, no lo hizo el siguiente ministro que pasó desapercibido siendo el mejor amigo del presidente Santos, y no lo ha hecho el ministro Juan Fernando Cristo, ni mucho menos lo hizo el ministro Carrillo. Son 5 ministros, 5 ministros en este gobierno, cuando se tenía claro, Santiago, que debería existir una política pública clara y un desarrollo legislativo sobre la consulta previa. Hoy no se ha hecho. Deficiencia, ineficiencia, no lo sé. Pero yo lo que los invito, no vengo acá a decir otra cosa, es a insistir en que ese proyecto de ley se tiene que dar, que ese proyecto de ley tiene que ser de iniciativa del gobierno nacional, que la consulta previa en ese proyecto de ley de consulta previa no se ha terminado, de tal manera que yo, Wilson, lo invito a que usted tome esas banderas necesarias para el país, banderas necesarias para la población afrodescendiente, banderas necesarias y transparentes para las comunidades indígenas. Yo creo que hay que tener sueños, pero esos sueños hay que materializarlos y no dejarlos en el tintero como hasta hoy lo hemos visto. Gracias, presidente. Doctor Jairo, discúlpeme, pero es que las audiencias no son debates. He sido bastante informal en el tema, pero pues tengo que mantenerme también un poco al menos, a la ley quinta. Le voy a otorgar la palabra que llegó el subdirector encargado del DANE, el doctor Eduardo Freide, que tuvo un problema en el ingreso, llegó temprano, pero le dijeron que no estaba agendado, tuvo que retirarse y finalmente volvió. Para que finalice entonces, por favor, doctor Eduardo, con su intervención. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
y todas. Como dice el honorable representante, quisiera primero presentar disculpas. Efectivamente, nosotros nos presentamos a primera hora de la mañana a esta audiencia y al no aparecer en lista, pues nos dijeron que no estábamos invitados. Pero digamos que la intención del DANE, en este como en otros proyectos en los cuales el tema de la información es fundamental, es participar y plantear lo correspondiente. Nosotros hemos revisado, honorables representantes, el proyecto de ley y sobre ese tema pues tenemos básicamente como tres cosas que decir. Efectivamente, el DANE tiene como misión producir y difundir información con calidad estadística, con un propósito, y es tomar decisiones de carácter estratégico. Y de manera complementaria pues somos los coordinadores del Sistema Estadístico Nacional. Digamos que en ese marco, vuelvo y le repito, todos los proyectos de ley que tienen que ver con información de esta naturaleza pues son competencia del DANE. El segundo tema es, nosotros desde el año 93, digamos que en nuestras operaciones de carácter censal, específicamente los censos de población y vivienda, nosotros hemos incluido pues lo que dice la Carta Constitucional de este país, es que nosotros somos un país pluriétnico y pluricultural, y hacia allá se ha avanzado en los censos en incluir los temas de las preguntas de autorreconocimiento, que básicamente son los desarrollos técnicos que el DANE ha tenido sobre la materia. Y en esa dirección, pues el DANE va a seguir haciendo eso, es decir, en sus censos va a tener efectivamente incorporado la información relacionada con el autorreconocimiento, con la información que los grupos étnicos en este país requieren. Un ejemplo de eso es, yo no sé si ustedes han estado pendientes, en la entrega de los resultados del Censo Nacional Agropecuario, particularmente hemos incorporado en las últimas entregas, específicamente de la segunda y tercera, hemos integrado un módulo que dice las variables principales que recogió el Censo Nacional Agropecuario para grupos étnicos, y eso lo estamos haciendo en todas las operaciones de carácter censal, es decir, la información básica sobre autorreconocimiento para grupos étnicos está incluida en nuestras operaciones, y con base en esas preguntas que se hacen ahí, el DANE hace dos cosas posteriormente. Primero, efectivamente es posible caracterizar en lo fundamental a la población, y es un tema que está ahí claro en los censos y se han sacado los resultados, pero también hay un conjunto de información que se puede cruzar de esas variables con las otras preguntas que tiene el censo de diversas temáticas, pero ahí está y se puede armar el ejercicio. Nosotros adicionalmente, ¿qué hemos hecho? Y también a raíz de las solicitudes que le han llegado al DANE continuamente, hemos desde hace como un año empezado la exploración técnica y la viabilidad técnica para incluir esa componente en otras encuestas de carácter estratégico para este país, como son las encuestas de mercado laboral. Entonces seguramente nosotros en el año 2016, que es el cronograma técnico que tenemos, vamos a poder mostrar resultados sobre mercado laboral con esa connotación de grupos étnicos, y ha sido a raíz de las discusiones que hemos tenido, pues es evidentemente importante hacer ejercicio, y es un desarrollo que hay que trabajarlo desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista metodológico, lo tenemos en esa dirección. Y pues digamos que lo que nosotros queremos poner en la mesa relacionado con el proyecto de ley es que efectivamente pues pueden contar con toda la información que los censos del DANE generan en términos de población y vivienda. Ya tenemos resultados del Censo Nacional Agropecuario con esa connotación. El próximo Censo Nacional de Población y Vivienda va a tener esa información, y con todo lo demás que el censo requiera, obviamente donde el tema sea válido, y es que estos temas ya de grupos étnicos, uno lo que tiene que desarrollar son esquemas de encuestas. Es decir, el censo es el marco para muchos fenómenos, entre ellos el tema de los grupos étnicos es un marco. Usted identifica dónde están las unidades de observación y estudio, y posteriormente con ese marco usted hace encuestas especializadas, por ejemplo las encuestas de mercado laboral, las encuestas de condiciones de vida y demás, y eso debería ser un recurso que uno debería utilizar. Y una parte final que nosotros quisiéramos manifestar también, y es que no necesariamente toda la información que se requiere para tomar decisiones debe originarse en censos o en muestras. Uno tiene una herramienta muy fuerte, muy importante, que realmente no se explota mucho, y es el tema de los registros administrativos.
En temas de registros administrativos hay muchísima información que con 2 o 3 cambios uno podría empezar a darle uso de carácter estadístico a esos resultados y generar muchísima información con unas coberturas mucho más amplias. Específicamente, por ejemplo, uno dice el registro de la pila. Si uno hiciera 2 o 3 adecuaciones, uno podría empezar a tener una información más detallada, y ese es otro propósito en el cual el DANE viene trabajando: propiciar en este país el uso intensivo de los registros administrativos para producir información, porque seguramente con registros administrativos es muy pertinente poder tener información para otros ámbitos de interés en estos temas. Veíamos algunos de los soportes de la ley y decíamos, seguramente muchos de estos con registros administrativos sale más fácil que hacer levantamientos de carácter primario, y eso era lo que queríamos decir de parte del DANE, honorable representante. Agradezco mucho, doctor Eduardo. Nuevamente un agradecimiento especial a todos quienes asistieron, a todos quienes participaron. Todos sus aportes, por supuesto, serán tenidos en cuenta y evaluados. Por supuesto, también un parte de tranquilidad a todos, que se seguirá y se ceñirá 100% a lo que establece la ley. Lo que queremos es el éxito del proyecto, y pues para eso, por supuesto, seguiremos paso a paso lo que la ley y la Constitución indican. Como lo mencioné anteriormente, este no es un problema de partidos políticos, esto es simplemente un interés real del doctor Wilson y de todos quienes hacen parte de las comunidades a los que se refiere el proyecto de ley, que pertenecen al Congreso y que por supuesto quieren sacar adelante este importante proyecto que permita, a través de temas técnicos, de funciones estadísticas, etcétera, caracterizar, contabilizar adecuadamente estas comunidades para que el Estado, a través de políticas públicas, pues puedan causar la solución a los problemas que aquejan hoy en día a estas comunidades. Mil y mil gracias, que Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Presidente, siendo las 11:27 de la mañana, se da por concluida la audiencia pública y se les informa que la misma se publicará en la Gaceta del Congreso. Gracias.